Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana, integrantes de cuartomundo.cl, nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Reiraku, de Inio Sano, serie publicada originalmente entre marzo y julio de 2017 en la revista Big Comic Superior de la editorial Chugakukan, disponible actualmente en castellano en ediciones de Editorial Norma España y Editorial Ibrea Argentina. Esta semana somos poquitos, pero si tenemos algo de suerte, puede que ahí se conecte Toribe, que parece que venía un poquito atrasado. Así que nos acompañan Está a esta, pasando las penas, creo. probablemente. Anda celebrando donde no lo podamos ver, esa rata. No, sí soy una historia que está tomándose algo en la cote, creo. Nos acompaña hoy día don Rodrigo Méndez, Hola, hola a todos, buenas noches. Ancani, Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y quien les habla, Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Yo di la recomendación de esta semana y buscando leer algo de Inio Asano, que es un autor que había escuchado harto, de hecho no me he podido acercar, pero la fama lo antecede. Por ejemplo, con Oyasumi Pun Pun, este manga que es como de costumbrismo, pero que en el protagonista está Y dibuja como reflejado un como, pajarito. así como con un pajarito, como un pollito. Y ahí buscando opciones que leer, me topé con este Ereira, pues especialmente porque tenía como mucho en común con lo que conversamos la semana pasada de Ayama Hiro. Solo que en esta vez el cómic sí se trataba en forma completa sobre eso, no se transformaba en un apocalipsis zombie al final ni nada raro, sino que tiene una mirada mucho más enfocada como en los dime y direte, los dramas personales y las inquietudes de un mangaka de mediana edad. Y no solamente de un mangaka en este caso, de hecho yo creo que ahí va a dar para conversar de, como de cualquier persona que ya está en sus 30 camino a los 40 y, como y las dudas que pueden surgir sobre eso. Por lo menos se me hizo bien interesante a primera vista y como opción para recomendarlo. A ver, como explicaba, este Reiraku es autocontenido. Uno se puede leer el tomito solo en cualquiera de las ediciones que se encuentran disponibles. Y uno va conociendo como este autor. A diferencia de Ayama Hiro, que era un asistente, acá tenemos como un autor titular que cuando parte la historia está como celebrando el lanzamiento del último tomo del manga que había estado publicando. Y ahí es donde se dispara la historia, como qué pasa ahora, qué pasa después con ese autor, cómo el tira y afloja a nivel editorial en la industria del manga en Japón y cómo eso se traduce también a nivel personal. ¿Y qué pasa cuando un autor se queda como, no necesariamente sin idea, pero sí como sin motivación? Y por lo menos yo creo que da como harto para hablar harto este Reiraku. Ankari, por favor, danos tu impresión inicial sobre la recomendación de esta semana. Eh, Está, ¿cómo se llama? Interesante la propuesta ¿cómo se llama? De este autor. Yo no lo conocía, no tenía idea quién era. Lo leía así a ciegas. Y la verdad es que me gustó, ¿cómo se llama? Mucho la historia en sí. Porque es la historia de una persona muy... En una Me imagino que muy realista debe tener harto de, ¿cómo se llama? De autobiográfica, me imagino yo. O de arte investigación de personas reales porque se siente muy real en el sentido de que hay una crisis de... No hay una crisis falsa, por así decirlo. Como bien lo decías tú, no hay como una apocalipsis zombie entre medio. El tipo ha finalizado, es un mangaka que ha finalizado como su primera gran obra, que le ha tomado como 8 años por ahí. Y, y está afrontando, ¿cómo se llama? Esta idea como de cansancio del mismo manga. En paralelo está sufriendo un divorcio y además me da la impresión que sufre una depresión severa, ¿cómo se llama? Que se manifiesta, que creo que en los primeros días de universidad, me da la impresión, no estoy tan seguro de eso. La cosa es que hay como un caldo de cultivo muy propio de la cultura japonesa, encuentro yo también. Bueno, y que acá en Chile igual me da la impresión que también se está dando harto, que es el tema de que llegas a cierta edad y no sabes qué hacer. En el sentido de que
se suponía que tu vida estaba encaminada, pero no lo está de tal forma porque te das cuenta que tu trabajo no te gusta, que lo que has construido no te gusta tampoco, no sabes para dónde vas, entonces te crea una serie de dudas que, puta, que son legítimas. La gran gracia que encuentro yo que tiene la historia es que el personaje es súper falible. Y en muchos aspectos el personaje puede ser hasta muy repulsivo. O sea, hay unos temas ahí con las mujeres que tiene, con las interacciones que tiene con ellas, con el sexo, que son muy así no sé si algo, espero que no, no sé, algo cultural de Japón, pero es muy raro, es muy deprimente a veces. Y, y a medida que lo iba leyendo, el personaje como que ¿cómo se llama? Creciendo en el sentido de que, oye, este tipo no sé si malvada era la palabra, pero también está como que se te para la antena al tiro en ciertas situaciones. Este tipo está muy raro. No hay un origen de sus actitudes, salvo por esta depresión que siento que tiene. Y, ¿cómo se llama? Y el final creo que lo apuntala bien. Creo que el final le da como ¿cómo se llama? No una buena lectura del personaje, pero sí una buena idea de que este personaje no era lo que nosotros pensábamos en un principio, que era como el héroe de la historia, no. Tipo, es otra cosa. No sé si sea correctamente lo que dice el calificativo con que lo apodan al final de la historia, pero sí tiene algo de eso. Entonces, a mí me entretuvo mucho, sobre todo porque es completamente ajeno a lo que habíamos leído antes. Quizá un poco parecido a la lectura anterior de Aya Majiro, pero acá no, derechamente es todo mucho más realista. No hay personajes que se rían de forma grotesca o que cambien de parecer con el alcohol. No hay nada de eso. Acá es 100% real y que lo que es algo. Que es algo que también me da como un poco de pena de la cultura japonesa porque como se presentan, son personajes muy rotos en ese sentido, sobre todo a una edad que no debería uno estar tan roto. Así que, por lo menos a mí me gustó harto y me gustó harto también que sean 200 páginas autocontenidas, que es algo que también se agradece harto. Así que muy bien por Deiraku. Muchas gracias por tu palabra inicial, Ancani. Rodrigo, por favor, cuéntate tus impresiones iniciales sobre la lectura. Yo no había leído nada de Inio Asano, pero lo tenía bien consciente en la mente porque Yasumi Compune es una historia muy famosa, que no he visto, pero sé como las implicancias que tiene y tenía una idea más o menos de qué esperar porque he escuchado buenos comentarios de esa serie y he escuchado comentarios sobre como la importancia emocional o como la forma en que trata algunas tramas y de repente lo duro que puede ser o lo como para retratar las emociones de los personajes, como lo realista que puede ser. Y creo que eso se reflejó mucho acá, como que en verdad es como ver una versión de cómo funciona la cultura japonesa, pero sin ese filtro así como lindo que normalmente te colocan los mangakas, así como sin ese filtro de la acción, del héroe, de la heroína, sino que personas normales con problemas normales y que actúan como seres humanos reales, po. Yo creo que eso es lo que más podría decir, como que en el fondo son los personajes se sienten muy reales, se sienten muy bien escritos y son personas que están muy dañadas, po, en general, de distintas formas. Y uno entiende un poco la crisis que está viendo este personaje. Uno que, bueno, yo soy relativamente, no sé si tanto más joven, pero todavía no llego a esa etapa, porque en el fondo él está es como una crisis de mediana edad, pero más que detonada por su edad, está detonado por el tema de que terminó su primer gran manga. Y no sabe mucho qué hacer después de esto, y como que al principio dice como, gasté 10 años, me gustó esa frase, que dice, estuve 10 años de mi vida como esperando después tener libertad con esto y a lo más, no sé, me alcanzó los ahorros como 1 o 2 años y ahora tengo que volver a trabajar y como, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Así como valió la pena, ¿cachai? Con muchos cuestionamientos que se sienten muy reales. Entonces, siento
que si bien en algunos momentos decía el personaje como este, weón, un coche su madre, como que de repente igual decía, puta, pero en realidad es como un weón bien humano, pues como que tiene, si bien se nos muestra en general como alguien bien roto, con muchas fallas, yo creo que algunas así como características positivas logra tener y más allá, algo él hace a través de su obra, porque él logra conectar con la gente y eso es como que algo te dice igual un poco, como que te da la sensación de que hay como una desconexión entre la persona que tú estás viendo y las cosas que él escribe, porque supone que son cosas muy emotivas. Entonces, me gustó mucho cómo se fue desarrollando la historia. Eh, Creo que el dibujo es bastante interesante, un dibujo como muy realista. Este incluso es más realista, yo creo que en el sentido de lo que vimos de I'm Hero, porque menos caras caricaturescas, todas las caras son como muy así reales, todo es muy, muy real. Los fondos también son muy detallados. Eso igual me llamó la atención, con las escenas cuando van al campo, qué sé yo. Entonces, no sé, creo que me llama mucho la atención de la obra y me gustaría leer más del autor. Muchas gracias, Rodrigo. Comparto un poco también lo que mencionáis, por ejemplo, de lo que pasó con Reira Kui, yo lo usé como versión de prueba respecto a este autor y claramente me dan ganas como de leer más de él. De hecho, no solamente como otras historias anteriores que tiene Reira Kui como Solanin, o la misma Yasemi Pun Pun, que es como el caballito de batalla del autor, a pesar de que se supone que es una serie más o menos larga, pero que parece que toca como ciertas teclas parecía este Reiraku, en el sentido de que parece que también tiene como elementos como de trabajo con la depresión y una narrativa en cierto aspecto melancólica. Porque por lo menos yo lo sentí como un trabajo súper melancólico en varios aspectos, no solamente como desde las motivaciones, sino que también como desde su bien pareja, con las distintas, en este caso, de las distintas parejas que pasan por su vida. Por ejemplo, Em, claro, él mencionaron al principio de que está viviendo un divorcio, pero no es como un divorcio como que se realiza de forma fácil, sino que él expresa las frustraciones que tienen como con el matrimonio y por qué lo llevaron a estar como a desencantarse de esa relación. Y, y por lo menos resulta incómodo de leer, resulta doloroso leer, ver como el desnivel en que se encuentran ambas partes de la misma relación. Y, pero se siente real, se siente súper real. Por lo menos eso lo encontré como bien bueno de este manga, así como es bien realista, sin la necesidad de, de sobreexagerar el nivel de tragedia. Un cómic como que claramente es bien... no sé si es visceral es la palabra que quiero usar, pero sí es como bien descarnado las cosas que quiere hacer, pero no sobredramatiza. No es como, por ejemplo, alguno de los personajes que es literal viviendo en la calle, la pobreza, y que lo escupe, que lo torturen. No. No, es algo más cotidiano. Claro, es mucho más cotidiano, pero son como las durezas que se tienen en la vida cotidiana, los dolores que se tienen en la vida cotidiana, el cómo no necesariamente las personas, especialmente personas que se encuentran muy dañadas, no pueden enfrentar las inquietudes o las cosas que no les gusten dentro de su propio medio. Por ejemplo, y eso al ser un autor de manga, el personaje principal habla mucho de eso, ¿no? De hecho, que tiene una relación muy tensa con su propio medio, que dice, por ejemplo, que cuando le preguntan, otros personajes le dicen, pero tú odias el manga, y él dice, yo, como, yo no odio los mangas, yo odio como los mangakas, entendiéndose como que odia como el funcionamiento como industria. Y que no es lo mismo que odiar un medio artístico, lo mismo, porque es como si hubiera sido cantante, por ejemplo, que le gustara mucho cantar, pero que odiara cómo funciona el sistema de las discográficas, por dar un ejemplo. Pero que tiene que moverse dentro de eso, porque y ese es como el dilema que tiene, dónde es como dónde está su integridad, si puede seguir en base a su integridad, si se puede tener integridad cuando se es parte de una industria, cómo puede afectar eso la vida personal, cómo es la forma de trabajar con otros autores, cómo es la forma de como de relacionarse con el material de otros autores.
si eso es compatible con el desarrollo tanto de la propia obra como de la vida personal del autor, y en general da para pensar harto, da para conversar harto. De hecho, Reiraku lo siento que es como una obra de manga que es bastante meta, pero no necesariamente a uno como uno como lector, sino que yo creo que un cómic que tendría que leerse por cualquier persona que esté interesado o que participe dentro de una industria creativa. Va a ser doloroso, es descarnado, pero es bastante, siento que como que da un buen nivel de perspectiva. Pensándolo, por ejemplo, si bien acá se habla sobre la industria del manga, perfectamente se puede así como llevar a otros campos, o el mismo de la producción de cómic, así como la de cómic occidental, cuántas veces lo hemos hablado acá, por ejemplo, en A la Marvel, pintura, DC, por ejemplo, claro, la a los pintura, escritores. sí, cualquier elemento creativo. Básicamente se abre la discusión de si se puede vivir del arte y qué significa vivir del arte. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil, no tanto por el típico, así como estereotipo del artista pobre que no come nada. No, porque muchas veces los problemas pueden ser hartos. Puede que el problema no sea económico, o el problema que para el autor sea otro. Y siento que Reiraku trata harto de eso. Así que eso yo creo que ahora podemos ya empezar a hablar como con spoiler mucho más de fondo, y empezar como a revisar el análisis tanto de la obra, así como de la composición, de los dibujos, de los diseños, de elementos más puntuales de la trama, sin darle tanta vuelta. Y la verdad que es muy plop. O sea, al principio estaba muy plop porque decía esto va a ser como algo romántico. eh, Después de, ¿cómo se llama? Veo el protagonista y el protagonista claramente está como en una depresión, ¿cachai? Es bien difícil de clasificar porque el tipo comparte ciertos elementos con el héroe de Yo soy un héroe, con ese héroe, que por ejemplo tiene una No, visión me del imagino. manga. Claro que tiene una visión del manga como bien así idílica, pero el de el cinismo se lo come así completamente. Habla de que los autores, ¿cómo se llama? Son unos vendidos, que los temas que tratan son para vender. El mayor insulto que le ponen, que le, que le dicen es es en relación a las ventas de su manga, ¿cachai? Es como bien así elitista el tipo. Y, y yo quedé, oye, este compadre, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Para qué me van a justificar en algún momento esto? Y claramente no te lo justifican así con una escena, pero da a entender que el tipo está como en una fase de su vida bien, ¿cómo se Es para llama? cagar. Claro, está como bien así, como que le han pegado palos de varios lados, pero también se revela que él también ha hecho cosas desdeñables en su entorno también. Y ella decía, uy, esto está interesante, porque al igual que el del manga anterior, el manga también hacía cosas desdeñables, pero por un tema de su entorno. Pero este compadre, derechamente, tiene una posición de poder acá. Acá hay una escena donde una de sus ayudantes le dice que. O sea, hay dos escenas. Hay una que donde él dice que cuando él termina el manga, que termina como el último tomo, dice ya, yo no voy a seguir el otro mes, así que hasta acá llegan ustedes. Y ella se Y enoja así a cagar. claro, pues, y era. Porque él también no tenía ningún otro proyecto inmediatamente para continuar. Ese era Claro, ese pero ella había como que no había tomado una pega que le habían ofrecido por quedarse con él, po. Ese es el problema. claro. Entonces, ¿cómo se llama? Ella le dice que está siendo egoísta y todo, y después más adelante en la trama se revela que este loco como que la escuchaba en el baño, ¿cachai? Y había un tema de acoso ahí, y dice, oye, creo que este Esa loco parte que. no la entendí muy bien, como cuando decía el ruido del baño, así como, y cuando fumaba, no sé.
como que yo no entendí si se refería como que literalmente él la había acosado en algún momento, o si es que era solamente por el hecho de que como que ella estaba picada por el hecho de que le habían echado de la pega. A mí me dio a entender que no, que él efectivamente había pasado los límites en el baño. Y que, claro, lo menor era eso que se ponía a fumar dentro de la habitación esa que tiene, porque la muestran, es bien detallado el dibujo, así que te muestran cómo era de chiquita la habitación donde estos, porque eran tres personas trabajando y el loco fumaba adentro. Eso puede ser como algo menor, pero también él hablaba como que en el baño algo había pasado, que sí, que algo la había escuchado, no sé si la escuchaba cuando estaba en el baño, no tengo idea, pero se da a entender eso. Y claramente hay una actitud hacia las mujeres que tiene este tipo que no es sana, no es normal. Eso sí me extrañó de que el manga en ese aspecto con el asistente fuera tan ambiguo con el tratamiento de lo que pasó o no pasó en el interior del Sí. estudio. Por Porque eso a mí me dio claro, la idea de como que no había pasado nada, claro, es pero que por ustedes eso, claramente la idea de que había pasado algo. es que se dejan en medio en el aire, pero ¿por qué lo digo? Porque el cómic cuando usa escenas de sexo, sean consensuadas o no, eh, lo hace como dentro de un contexto. No tiene un problema como con mostrar desnudo ni escenas de sexo, incluso cuando son medias como fuertes. O sea, el Pero, loco, puta, weón, viola a su ex esposa, weón. claro, ¿cachai? Pero en este caso no se queda claro. Pues entonces eso es lo que encontré. Ahí, eso es lo que me hizo un poco de ruido, porque, de nuevo, e- e- es- se me vino a la mente un poco lo que pasó con Warren Ellis, güey. Entonces, por eso tampoco es como llegar y descartarlo. Entonces, Claro. O sea, yo lo leí así porque el tipo tenía un comportamiento raro. Por ejemplo, en las primeras escenas cuando él sale a la calle, se ven un par de, ¿cómo se llama?, de viñetas donde el tipo está viéndole las faldas a las escolares, ¿cachai? Tiene revistas por ahí regadas. Entonces, Y como algo que, tenía con las escolares, pues sí, el weón después contrataba prostitutas como que les gustaba que se vistieran con el uniforme escolar de marinerita, el típico como ese Sailor Moon. claro, y escogía a cierta, como cierto tipo de mujer. Que ese es un tema del manga. El principio a él lo rechazan. Cuando la primera escena lo rechazan. En su época de universidad, él lo rechazan. Una niña que según él tenía ojos de gato. O sea, era su novia, po, Claro, sí, pues, pero eventualmente termina con él. termina ahora porque el bueno él mismo se define como que está en un plan de depresión. Él mismo dice que como típico adolescente andaba deprimido, ¿cachai? Y eso como ya te lo vende así como, y eso es como entendible, pero el tipo después, o sea, la historia se pega un salto de 10 años, el tipo ya se ha casado y empieza como a evaluar su vida en paralelo con sus compañeros. Y ve que sus compañeros se han casado, tienen familia, tienen, ¿cómo se llama? Familias por venir, el otro se ha cambiado de casa, ya tienen como algún lugar más o menos establecido. Y él no tiene nada de eso, nada de eso. Porque según su visión de la historia, con su señora hay un distanciamiento por un tema de trabajo, por así decirlo. Claro, y muestran como al principio que ella no lo pesca ni en bajada. Claro. Que cómo se llama, aparte que la señora, lo que me gustó mucho, que la relación con la señora tiene cierto nivel de poder o cierto de jerarquía mayor que él, porque ella es editora, ella es como que corta el queque dentro del mundillo del manga y él es un autor, está se podría decir que está por debajo de ella, pero ella no es que trabajen directamente uno con el otro, pues, no, son, ¿cómo se llama? Se podría decir que trabajan como para editoriales distintas. claro, Pero la señora no. Está como muy entusiasmada porque está trabajando con otra niña de manga y se nota que está como bien metida en eso. Y este otro compadre justo está terminando su obra y no encuentra la inspiración para seguir con lo que sigue. Y ahí es donde entra más en la depresión todavía. Y ese es un revoltijo que se le arma que Me da risa cuando se mencionan personas reales,
cuando se menciona, ponte tú, al manga que Hunter X, y se menciona Hunter X, o cuando se menciona a otros autores, también sobre como cuando se habla de su falta de amor por el manga, dice como te apuesto que nunca has leído Tezuka. Así. No, yo me acordé también de, oye, yo sí leí Tezuka. Claro, es que esa conversación, por eso continúa un poco de lo que hablamos la semana pasada en Ayama Hiro, po, y que acá continúa acá un poco, qué es lo que significa hacer manga. De hecho, ahí y qué significa hacer cómic o arte en general, po, el peso de la influencia o no, si son importantes o no, si es importante la tradición o no, qué ¿y dónde está la diferencia entre ser como un artista, como, entre comillas, como rupturista, o que trata de como irse por su propio camino más indie, a ser simplemente un tipo presuntuoso y pretencioso que es como que cree como que está por arriba sobre el medio en el que está trabajando? Y esas son conversaciones que se abren ahí y que se discuten, por lo mismo, porque alguien le cuestiona cuando era joven de como que él se dedicaba a dibujar manga, pero sin seguir como ninguna base o sin ninguna inspiración previa, o algo como a quién imitar. Da como la Por lo menos, sensación de que él le achuntó. Sí, esa impresión. Que como que le achuntó en su primera obra. No sé si les dejó esa misma Pero él sensación. mismo dice como que no conecta tanto, así incluso en un momento él dice como, yo escribo como para que cualquier buen se emocione, así como que escribo la historia más melosa posible, así. Como que él mismo pone una distancia con su obra. Mm, Como yo estoy haciendo una wea más nomás, así como. quizá ese vacío ¿cómo se llama? Lo, lo capturó, por así decirlo. Ese vacío que nunca llenó. Me recuerda, no sé si ustedes han visto esta, puta, no me acuerdo el nombre, una película de Jack Nicholson donde sale la Helen Hunt. Y Helen Hunt es como una mesera y Jack Nicholson es un autor de libros como de novelas, no sé si eran para mujeres, pero la gente, sobre todo las mujeres lo admiraban caleta a él y le pedían autógrafo y el logro era una mierda. Decía, cada vez que creo mis personajes pienso en un hombre, cuando hablaba de las mujeres, porque alababa a sus personajes mujeres, cada vez que creas un personaje mujer, pienso en un hombre y le quito todo el raciocinio. Y las locas quedan así para la embarra. Ese, oh, llegó con, ¿cómo se llama? llegó don Felipe Toro, Desde directo del mitin del comando, llegó del comando. del comando en el sector oriente. ¿Cómo están todos? ¿Cómo Bien, estáis, Felipe? Bien, bien. Perdón estábamos, aquí unirme entre medios, pero compromisos maritales No, me sí, está tuvieron bien. pero te veo reunido. con una camisa celeste. Solo que déjame preguntarte, ¿andas con pantalones caqui? ¿Qué es aquí? Anda infiltrado en el comando. Bueno, ya todos hablaron, pero así resumidas cuentas les gustó, ¿no? A Iraku. Sí, pero de hecho estábamos conversando, pero dale, tú como llegaste un poquito, ¿cuáles son tus impresiones iniciales, y ya con spoiler, como queráis tirarte sobre Reiraku? Bueno, primera obra de Asano que tenemos varias reseñas en el sitio. Una es que hubo una colaboradora que estuvo harto tiempo escribiendo de mangas, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención porque escribía mucho de Asano, escribió de varias hartas reseñas. Yo en ese momento estaba muy activo como revisor y entonces leía bien al detalle todas las reseñas que publicábamos. Ahora las leo de repente más por encima por tiempo, pero ese tiempo me leía todas muy al detalle. Entonces siempre me llamó la atención porque escribía con mucha pasión de este autor, como obras muy de la vida, ¿no? Entonces como que tenía harta expectativa de leerlo finalmente, porque nunca me he hecho el tiempo de leerlo. Y en un poco como lo escribía esta chica, ¿no? Como obras como con este toque medio deprimente, ¿no? Siento que no leí ninguna entrevista, pero probablemente es muy autobiográfico, ¿no? Como como este autor que alcanza el éxito y tiene todas estas expectativas de nuevo sobre él, tiene este bloqueo mental de saber qué hacer de nuevo, como con toda esta expectativa, cómo lo ven sus seguidores también, y toda esta parte muy deprimente del futuro, de la rutina, de qué nos sigue en la vida, ¿no? Después de
estos sueños, esta mirada individualista. Entonces como que es fácil como identificarse en aspectos como de este protagonista y como que igual entristecerse un poco como para donde uno le llega la vida de repente, ¿no? Como que pasan los años y qué sigue después, hasta... Entonces, no, me gustó, o sea, pensándolo como obra completa, de nuevo tocamos estos temas detrás del manga que también me parecen muy interesantes, que habíamos tocado en I Am Hero, ¿no? De este mundo que está detrás, de los autores, de los ayudantes, que de nuevo interesante tocarlos, pero claro, en el I Am Hero era una antesala para otra cosa, ¿no? En este era como el salón principal. Entonces, claro, uno lo tomaba como distinto, empecé a que tuviera este ritmo de nuevo más pausado. Era interesante, también me gustó este personaje de esta chica con los ojos de gato. No, me encontré muy ¿La interesante original o el remake? el remake. Así que no, me mantuvo bien interesado por el autor. Así que eso como primeras impresiones me gustó. No creo que lo lea tan seguido, probablemente me agarre otra de Asano cada cierto tiempo, ¿no? Así que, pero bien, como primera aproximación. No sé qué tópico han hablado mientras yo no estaba. Como A para ver, no... no, a ver, hablamos un poquito, bueno, aparte de las impresiones iniciales, ahí hablamos como de lo mismo que estás mencionando tú, ¿cachai? Como de los méritos, como de cómo hacer arte o cualquier otro medio, también el tema de cómo la depresión, como de este personaje que podría, como que se va arrastrando por falta de motivación, que es también el medio de cómo, de las tendencias como medias problemáticas en la sexualidad o la forma de como de Sí, manifestarla. mira, tengo no voy a decir que las experiencias personales siempre son acotadas, ¿no? Pero tengo un amigo que hizo un doctorado en Japón y se casó con una japonesa, ¿ya? Y bueno, hizo harta amistades allá y un poco contaba esto que no me extrañó nada porque, no sé, como digo, es personal, pero él contaba que muchos amigos de él y su señora, había estaba muy normalizado como el que los maridos fueran tuvieran eh, ¿cómo decirlo? Fueran a prostíbulos, ¿no? Tuvieran su escort, no sé cómo decirlo. Como que está muy aceptado socialmente, como que está muy normalizado, Como que ¿no? tengan relaciones sexuales extramaritales los maridos. Sí, pero pagadas, no como Claro. affairs, ¿no? Como esto, escapadas, ¿cachai? Como pagar, tener esta relación y volver al matrimonio y que las señoras sabían y como que está muy normalizado en la sociedad, como que aquí si se hace, se calla, ¿no? No está tan, no se dice, ¿no? Allá es como que es parte del marido que está cansado, como que merece un escape, como que no. Entonces veía esto y me acordé de lo que me contaba este amigo y vaya, supongo que es así. No sé en realidad. Por ejemplo, yo lo que he escuchado que es muy normal en Japón, de que como son sociedades que son muy machistas, y el rol de la mujer está muchas veces limitado como a una cosa, así como si es tu esposa con la que tenés hijos, ¿cachai? Y wey así, como que muy normal, especialmente cuando tú estás casado y ya tienes hijos con alguien, que ella es como la mamá de tus hijos. Y como que ya no es tan importante su rol como tu pareja, ¿cachai? Es más importante su rol como la mamá de tus hijos. Entonces no es raro que en esa posición tú busques, por ejemplo, como prostitutas para tener relaciones sexuales, porque ella ya como que su rol principal ya no es tu pareja, es la mamá de tus hijos. Y como que Mira, ellos marcaban mucho la diferencia de una cosa con otra, como que ya incluso les costaba de repente verlas como un ser sexual al ser mamás, ¿cachai? Así como que... qué interesante, mira. Así que, no, como digo, se suma a esto que me contaba mi amigo. Así que también me llamó interesante Sí, esa está acuática visión. la cosa. No sé por qué me acuerdo también al padrino, bueno, un padrino igual la talla y esa como esa actitud de los italoamericanos de que, ¿sabes qué? Esta es la
la que cría a los niños, la que se queda en la casa y la que me recibe con el plato de comida caliente. Y fuera de la casa, el hombre hacía lo que quería, ¿cachai? Y tenía sus dos o tres minas, era como bien así. Es lo que decía Felipe, que en un ambiente muy machista, esa como lectura es bien común. Y asumo que Japón, puta, debe ser, por lo que muestra el manga acá, debe ser más machista que la chucha. O sea, la mayoría de los estudios colocan a Japón como un lugar donde ser mujer es bien paja, po, ¿cachai? Así como, en general, la mayoría de las sociedades asiáticas son así, po. Sociedades muy conservadoras en todo aspecto. Entonces, al ser muy conservadora, como que el tema de la liberación femenina igual está como bien retrasado. Mm, Claro, pero si te fijaste, algo que vinculándolo un poco con eso mismo, y el mismo tema del protagonista, en la forma que va el prostíbulo, no solamente cómo se contacta solamente con estas chicas como para tener relaciones, como de lo que se podría como entender acá, sino como que el personaje está como tan roto y algo que no por casos personales como los que conoció Felipe, sino que como por relato y cosas, algo que se da como mucho en Asia y especialmente en Japón. Por ejemplo, eso de ir con la chica pero no necesariamente como para tener relaciones sexuales, sino como solamente como para el hecho para que te puedan hacer nanay, como poder sentarse como sí, Sí. poner la sí, cabeza en bueno. las piernas o algo, O por tener, ejemplo, cuando se dan como de vacaciones, yo dije que ahora este buen es sugar daddy, que wey, así como. claro, para un tema como de intimidad. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que yo lo leí, sobre todo que esto ya es como un análisis un poco más amplio, pero por lo que da a entender el tipo siente que perdió esos 8 o 10 años haciendo ese manga, que se fue como por un tren bala. Y se dedicó solamente a trabajar. Y llegó un momento que ya terminó de trabajar y vio que puta se le habían pasado 10 años donde no había hecho Y no, nada. no obtuvo como como yo creo, las retribuciones que esperaba de hacer eso. Claro, y por eso yo creo que elige también niñas de cierta edad. Que es porque el loco, a mí lo encontré un poco macabro que cuando el loco va a como a esta agencia, el loco le ofrecen como una carta de niñas. Como un menú, claro, así. Claro, como un menú así bien. Como todos los jóvenes son ordenados, ¿cachai? Hasta para ser, ¿cómo se llama? Creepy son ordenados los buenos. Y el loco elige, se va como a cabras que son 10 años menores que él. Tiro, se va a las de 20 años. Y Claro, como ahí, gente que tiene recién 18, 19 años, así como. claro. Años Y recién legales, así. entonces me da la impresión que es como un tema de que, ¿sabes qué? Necesito recuperar el tiempo perdido. Necesito tener esos nanay que de repente a pasado las 30 ya no te dan. ¿Ya? Si no te los dan cuando eras más joven. Y que pasa varias veces esos nanay que habla Méndez se pasan como 2 o 3 veces en el manga, cayendo el loco se queda acurrucado como en posición fetal, durmiendo en las faldas de la niña de turno. Lo otro, iba a comentar, no sé si. Pero no le llama la atención que las. Como. Porque creo que se muestran tres prostitutas dentro de este manga. Sí, Y aparte de la del medio, las otras dos son como inusualmente poco graciadas para el resto de las mujeres que aparecen en este manga. claro, incluso la primera como que se... Sí, la tercera también. Porque a todos los personajes los dibuja como bien realista, pero más bonito que lo normal también. Sí. Y a estas dos las dibuja un poco más caricaturescas como para acentuar que no son tan agraciadas. Sí, también me Sí, noté eso. y me llamó mucho la atención como la decisión de que, y al principio como dije, ya puede ser, y después al final cuando le hace nuevo, y que incluso la niña le hace un comentario así como, discúlpeme, así como la tienda era como que me tenía a mí nomás, así como, qué weá, ¿cachai? Así como que le pide perdón por ser fea, así como, weón, y como que mierda está pasando acá, ¿cachai? Y luego llega y le dice, no, tranquila, así como que estás bien, así. Y dije, ¿qué onda esta weá, weón? Aquí va con esto el autor. ¿Qué está tratando de decirme? Eh, Yo creo que hay un tema también de, no sé si de dominio, pero hay algo como, tiene algo un poco de eso de que el compadre como que necesita igual sentirse superior en algo a alguien, y que eso se nota harto con la relación del ayudante que tiene. Que cómo se llama, que el ayudante esa weá es muy rara, weón. cómo se llama, claro, le va
Cuando ya habíamos hablado que le corta el contrato, por así decirlo, y la ayudante le recrimina que ella se había quedado porque había dicho que iba a tener otro proyecto al tiro y había rechazado una oferta de trabajo. Y después ella vuelve Pero igual le ofrece compensación, sí, pues sí, Sí, igual. pero le no es ofreció tan un mes penca la nomás, pues. presión. Le ofreció un mes extra nomás, pues sí, también para sacársela. No, pero la cosa es que eso puede pasar como ya por un tema profesional. Después tiene como un segundo encuentro donde ella dice, ¿sabes qué? Te pasaste la raya en algún momento, hay un tema de acoso ahí, y, y después ella vuelve por tercera vez a verlo, a pedirle Como que le busca disculpas. aprobación así. Claro, y le busca aprobación. Primero le pide disculpas, dice, oh, disculpa, se me pasó la mano con decirte eso. Y después, claro, le pide aprobación porque ya está metida en el medio ya, pues ella ya es una autora ya. Y después le dice como que no la fune, ¿cachai? Así como. Claro, y le pide, pero por favor, que ahora que estoy, claro, ahora que tengo éxito, por favor no me funen. Y hay una respuesta que a mí me llamó mucho la atención, que el loco dijo con el tema, sobre todo con el tema del acoso, dijo, le dice algo así como, no te preocupes que yo, yo también tuve algo de la culpa, le dice una cosa así. Le dice como que no, fue culpa mía y me disculpa, pero no, yo también tuve algo de la culpa, como que él todavía, no sé, tiene esa idea de que acosar mujeres está bien, no Ya, tengo pero yo idea. quiero preguntarle a Toribe porque a mí tampoco me quedó claro. Yo, por ejemplo, cuando. Ah, eso te lo perdiste. Yo cuando leí esa secuencia, cuando ella le dice como que él lo acosó, yo pensaba como que ella lo estaba chantajeando por el tema de que él la había echado y como que ella estaba picada, así como que ella iba a inventar el cuento de que la había casado, ¿cachai? Yo eso pensé. Los No, chicos no, me dicen que ellos yo creen que entendí hubo un que acoso fuera de laboral. cámara, así como. Ah, no, yo entendí que era como no un acoso sexual. Como que el tipo no era un degenerado, sí, sino que Era buscaba por el esta. tema de que la había echado, por cierto. No, no, en general era como acoso laboral del tema del trabajo, en general de. Viste, todos tenemos lecturas distintas. Yo no interpreté como que hubo Mm, un acoso sexual así de él a ella, sino que era. Los No, chicos no sí, sé. ¿cachai? Ah, Entonces, como entonces, que pues, pero yo Felipe, tampoco lo leo así. Como que yo no lo veo así. no claro. tampoco lo leí así. Sí, lo que yo mencioné, lo mencionamos antes de que llegara ahí Felipe, y precisamente por eso, yo tampoco lo interpreto así de forma directa, porque cuando el cómic te quiere mostrar escenas de sexo, incluso cuando son un poquito más fuertes, lo hace, así que claramente no se corta en ese tema, entonces que lo haya tratado de esa forma como medio ambigua es medio raro, pero tampoco, como también lo mencioné, tampoco es como llegar y descartarlo precisamente porque me recordó mucho, por ejemplo, lo que pasó con Warren Ellis. ¿Cachai? Se da una situación que me acordó al tiro cuando salió esa escena eh, de que tener como una persona, como un autor que era como menos respetado, con gente que está primeriza, que la ayudaba, ¿cachai? Esa lógica de como, fíjate a mí, ponte bajo mi ala, ¿cachai? Porque voy a alimentar tu carrera, entonces, eh, También podría ser que sea un problema de traducción. puede ser también. debe ser Quizás, por también. ejemplo, la palabra no es acoso, quizás es como Claro, es el otro original. cambiáis una línea del kanji y se te transforma la palabra completa. Ujú. Pero, o sea, yo baso mi lectura por cómo el tipo se desenvuelve con las mujeres, más que nada. Porque Ah, como porque le, sí, pues, eso, recordemos que él más adelante viola a su ex esposa. Que todavía no era ex esposa en ese momento, pero sí, la viola. sí. Entonces ya el tipo estaba como, tenías que cuestionártelo ya ahí, y de ahí para atrás todo Es su capaz de este comportamiento. weón, po. Claro. Sobre todo porque al principio parte como bien inocentón. Vuelvo a repetir, cuando él estaba en la calle al principio, muestra como que está mirando unas escolares, ¿cachai? Después se va al prostíbulo. No, mira, aquí en la traducción que tengo yo, Mm. dicen directamente acoso laboral. Ah, ya. Ya Ah, dice, y está leyendo los paneles previos, y claro, le dice, tuve que aguantar un poco esta vida miserable, estos horarios de mierda, ¿cachai? Los ruidos del baño, el olor a cigarro, Porque era muy eh, cerca, ¿viste? ¿cachai? Está todo este ambiente horrible y lo aguanté y me trataba como quiso, ¿cachai? De acoso laboral, básicamente, no se claro. sobrepasó con ella. Ah, puede ser entonces también. Como que es un tema. Porque ella De igual malas cuando. condiciones de Claro. trabajo. Que en Porque, todo caso, weón, en Mongolo Mangaka es una weá que está ultra normalizada y eso está mal, pues, weón, pero
¿Sabes que justo estaba viendo un video en YouTube que decía la vida de un mangaka? Que era algo de un morenito, no me acuerdo el nombre del canal, pero era como bien así. Un weón como que lo sigue por 24 horas, así como todo un día, un mangaka. Claro. Y Ya el- sí Es que creo que eso, lo vi una vez así. claro, pero lo que pasa es que eso no es solamente como exclusivo de la industria del manga. La industria, así como la cultura La laboral forma en de trabajo Japón japonesa es es como muy así. tóxica. sí. Bueno, y lo que yo he escuchado que es cuático es que la gente de Japón dice que no es que los weones trabajen tanto, ¿cachai? No es como que trabajen tanto de que rindan mucho. Es que los horarios de pega son tan extensos que los weones como que se quedan en la oficina muchas veces como terminan sacando la vuelta, ¿cachai? Así como se quedan como haciendo horas porque las jornadas laborales son muy extensas, ¿cachai? Pero el comentario de muchos extranjeros que han llegado a Japón es que es como, weón, como que los weones hacen en 8 horas la pega que normalmente tú en otro país de repente hacías en 6 o en 5, ¿cachai? Pero ellos tienen que hacerlas como en esas horas, ¿cachai? Y como tampoco nadie quiere destacar, porque la cultura de ellos no es destacar, nadie hace la wea antes, ¿cachai? Como que Están metidos en un círculo vicioso. es mucho la cultura del salaryman, ¿cachai? Así como... Claro, pues y el tema del salaryman, de esa misma cultura, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No es como que va y llega a su casa, pues, sino que el bueno está tan estresado que va, tiene que salir a tomar, Ah, después llega, ¿cachai? Como apenas fue a la casa para levantarse temprano de nuevo, un horario horrible. sí, pues en ese video por ejemplo, del mangaka que les digo yo, igual es un video que es más como un comercial que un documental. Pero igual el tipo, por ejemplo, ya a las 5 de la mañana estaba de pie, vestido, listo para irse a trabajar porque él pagaba dos arriendos, pagaba su arriendo de su casa y aparte el arriendo del estudio. Y el estudio lo tenía a 4 cuadras de él, entonces tenía esa ventaja que él podía irse caminando. Entonces ya a las 6 él ya estaba en su estudio, a las 8 llegaban los ayudantes y de ahí no paraban de trabajar hasta la 1, entre comillas, no paraban de trabajar hasta la 1, hasta las 12, perdón. De 12 ¿De a la noche? una no, a las 12 del día, a las 12 almorzaban, pero el loco decía, todavía no termina la hora de almuerzo y los locos ya están de vuelta dibujando ya. Y de ahí terminaba hasta las 8 de la noche. Y así, ese era todo el día, hasta el Caleta, día, una locura. porque estos locos trabajan plazos semanales, entonces tienen que tener las páginas listas. O sea, hablaba de que el primer día de la semana, el lunes, ya él ya tenía que tener como un bosquejo de las páginas con los diálogos para mostrárselo al editor para que se las corrigiera. Después el segundo día ya tenía que empezar a dibujar ya un trazo más o menos final y después se iba pasando paso por paso hasta los ayudantes hasta que tuviera las páginas terminadas. No me acuerdo cuántas páginas eran por semana, pero eran hartas. Entonces es como una máquina que no se puede detener, no se puede averiar porque ya la embarraca, ya que están tan apurados con el horario. Y era un video que era más, vuelvo a repetir, era más como un comercial que un documental, o sea que estaba todo pintado bonito, ¿cachai? Todos trabajaban en buena onda. Y no este weón lo plantea de otra forma completamente distinta, donde ¿cómo se llama? La casa en la que trabajaban era chiquita, ¿cachai? Eran dos personas más, sentados uno al lado del otro. No hablaban del tema de transporte, pero me imagino que sí, que tenían que transportarse, o sea, se levantaban más temprano y cosas así, ¿cachai? Y debe ser un tema común porque en el manga anterior que leímos también está ese mismo tema, también los locos madrugando, trabajando horas extra, tratando de terminar ¿cómo se llama? Las páginas para que no los pillen. Entonces, claro, como dicen ustedes, un tema de que el trabajo se trabaja harto, pero no, me da la impresión que no se trabaja de forma eficiente. No sé si es por un tema de No, ponte protocolo. tú, en los mangakas yo creo que es distinto. Los mangakas tengo entendido que, claro, como los guanes se revientan así trabajando, pero es una de las pegas más explotadas de todo Japón, pues y esa weá es como reconocida dentro de Japón, ¿cachai? Como que mangaka no tiene vida, así como que eso es normal. Pero ponte tú, yo hablo ponte tú como de las pegas de oficinistas, ¿cachai? Y de que el tema es que la cultura de ellos es tan tradicional, entonces ellos tampoco avanzan mucho en formas como de mejorar como las burocracias que hay dentro de las pegas de repente. Entonces, lo bueno es como que se demoran mucho en adaptar nuevas tecnologías, en nuevos procesos, etc. Son muy tradicionalistas para su web. Son de la lógica de si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Claro, y pueden así como, así constantemente, creo que ponte tú la otra vez un documental, demuestran como un gringo viviendo en Japón trabajando en una empresa japonesa, ¿cachai? Y era como que creo que los buenos tenían como casi que todos los días, así como a primera hora de la mañana, una reunión como de 1 hora donde se conversaban como las cosas que iban a hacer del día, ¿cachai? Qué sé yo.
Pues esas reuniones como que uno dice así como podría ser un correo, ya, esto bueno es... Y que era así como que alguien hablaba y todos como que le aplaudían así como la. Era como... Era todo tan raro, weón, como que yo miraba, weón, decía, ¿qué onda esta gente, weón? Y lo extraño es que estos locos se venden el mito de que son buenos trabajadores. Por mucho tiempo se vendió ese mito de que Claro, eran y eso es buenos. lo que decía la gente extranjera en Japón, porque los weones no es eso, po, ¿cachai? No es como que trabajan mucho, eso sí, po, pero trabajan mucho tiempo, no es que rindan mucho, ¿cachai? No, sí, claro, debe ser eso que dice el fantasma, que es un tema de que sabéis para qué lo haya, si funciona, para qué lo vaya a arreglar. Si la carreta anda, ¿qué importa si al lado van en auto y llegan a hacer la pega en mucho menos tiempo? Mi carreta todavía funciona y la voy a seguir usando. O sea, imagínate lo que pasó con empresas que nosotros más conocemos, pues, típicas, así como Nintendo, que es considerada una empresa como fuera de lo común en Japón. Pero igual, pues, bueno, Nintendo siempre ha estado como en muchas cosas, como al comparado con cualquier otra compañía, como 5 o 6 años atrasados, pues, bueno, en términos, por ejemplo, de cómo funcionaba el online de sus juegos. Nintendo se demoró caletas de años en adoptar como un modelo de juego online, pues, ponte tú. Claro, pues eran los que no querían cambiar los cartuchos por CD. ah, Como que, claro, deja. El control culiado del Nintendo 64 es la weá menos ergonómica que hay, ¿cachai? Tiene esa weá rara al medio, weón, con botones por cualquier lado. No, pero vos sabéis que voy a defender el control de Nintendo 64, porque en esa época nadie sabía cómo hacer un control con un stick. Oye, me Hasta acuerdo. después la gente que diseñó el DualShock le dio el palo al gato. Pero es porque hicieron ya. Así es como no hay que hacerlo, pero tenemos que ver cómo se puede mejorar esa idea. Sí, pero Oye, Pero es poco frecuente como oh, precisamente como oh, arriesgarse con cosas nuevas. perdón, cambiando totalmente de tema, pero volviendo al manga en sí, está viendo que hay no sé si la edición de ustedes está viendo, hay un equipo de fotografía al final, ¿no? Que pone unos nombres, ¿no? Entonces, está viendo como los fondos, de repente viñetas completas que son fondos, no sé cuál es la técnica ahí, si son Como fotografías. fotos que después les dibujan por encima, como las calcarán. Claro, no sé muy bien cuál será ahí el tema, como de la referencia. O sea, puede ser. O sea, yo igual lo veo como muy posible, pero no desentona. No, No, para nada. en el sentido de que tienen. Por lo realista que es la historia también, no, y lo realista que se ven los personajes, a pesar de que son como. O sea, ni siquiera tienen como los ojos grandes, ¿cachai? Tienen los ojos chicos. El protagonista no tiene ni un brillo en los ojos porque todo es puta que está deprimido Todos el son hombre. como una mancha negra, así como. Claro. Entonces los fondos también se vienen ahí. Y como es una historia que igual yo creo que me encapsula harto la idiosincrasia japonesa. Entonces como que le vienen esos fondos bien reales. Mm, Sobre todo cuando se pasea por las calles, ¿cachai? Va en los prostíbulos. El loco nombra un barrio que es como bien conocido de Japón, que yo lo he visto en varias historias de truculentas de Japón, que es Shinjuku. Shinjuku creo que es, algo así. Shinjuku. Ese. Y siempre todas las historias de Yakuza terminan en ese barrio o empiezan en ese barrio, ¿cachai? Entonces, y está como bien documentado. Así que no, a mí por lo menos lo detecté así como a primera vista, pero después dije, no, esto está bien. Está como bien así en la línea del. Porque tampoco no es que sea algo, una foto y que la hayan puesto en blanco y negro, no, se nota que hay como un trabajo de. Claro, que este trabajo de línea. Claro, Como de adaptar. claro, Es referencial, pero no exacto. está hecho así como copiar-pegar. No, pero no es como la weas que hace la Greg Lang, ¿cachai? No estamos La roca. o la Roca, ¿cachai? No, no Oh, la son. roca, ¿verdad? Que la roca, digamos que no es Dwayne Johnson, no estamos hablando de esa No, roca, sino es Salvador la roca. Salvador La Roca. Salvador la Roca, claro. Pero yo igual me quedé con esa idea por el realismo del personaje, ¿cachai? Porque se sentía muy real el tipo. En un principio cuando yo como que me empezó a entrar como la pena, por así decirlo. Fue cuando al principio de la historia, cuando el tipo va y ves como sus amigos se están casando, ¿cachai? Y como que dice, oh,
como de que ya tienen familia y todo eso, puta, el tipo se ve como en la misma edad de ellos, pero no tiene nada de eso, se ha dedicado al manga. Pero después, claro, o sea, uno empieza a notar las actitudes que ha tenido y quizá, puta, ¿sabes Menos mal que qué? este bueno tenía hijo. Claro, pues, quizás te lo merecís, ¿cachai? Como que tenés que empezar a cuestionarte como tus actitudes, ¿cachai? Que es algo que el tipo me da la impresión que no hace, que no, que sencillamente supera ¿cómo se llama? Esta depresión, pero no da como una solución así fácil. Bueno, que tampoco, no hay una solución fácil, pero no hay como un momento de revelación que él diga. Quizá cuando, no, si hay un momento de revelación, pero es cuando él ya superó la depresión, que es cuando ya tiene Su su segunda segundo, serialización. claro, y llega esta, La chica con la que conversaba por Twitter. claro, esta admiradora, y la buena literalmente le dice como que su obra le salvó la vida, porque ella también estaba como con una depresión y también se pensó matar, y ella habla Y como el de loco se suicidio, emociona así brígido. claro, y ahí como que recién le llega como una sensibilidad diferente a lo que ya había mostrado antes, como que se le alegra Pero un él ni poco la cabeza. procesa eso, es como el que él se sorprende, como que llora, pero él no entiende por qué está llorando, ¿cachaste eso? Es como que Sí, él... es como... Sí. Es que yo creo que tiene que ver con lo que él hablaba al principio, que él decía que él no se sentía como que estaba acabándose. Hablaba como que él era un autor acabado. Como que ya estaba tocando fondo nomás. Claro, Como que ahora voy derecho a la muerte. claro, y el editor le decía, no, pero es que las reacciones en Twitter están bien. Y el loco decía, no, pues esa weá no le importa a nadie, ¿cachai? Como que no creía como que no se tenía fe. Me da la impresión que no se tenía tanta fe en su propia obra. Sí, pero eso es lo que pasa, por lo menos lo que pasa con el personaje. Lo que yo sentía era de como que, claro, tenía un conflicto interno sobre cuál era la motivación que tenía como para hacer manga es como parte de la historia. Es cuando partió y la chica como que conoció con ojos de gato, como que fue como, entre comillas, como su primera fan, pero ella después se fue y lo dejó solo, y él quedó como sin el tema de poder obtener como reconocimiento, no necesariamente como reconocimiento como de la industria ni de los pares, sino de personas. Y eso es lo como que yo veo, lo que siento por lo menos hacia el final y que por eso igual como que llora esto, porque como recupera un poco eso, recupera como el sentir de que no solamente como que a alguien le gustó su obra, sino como que alguien como que lo tocó a alguien con su obra. Mm. Y como que no estaba como todo perdido, por lo menos así lo interpreté yo. No, sabéis que tenéis razón porque hay un momento en que él va a la casa de su amigo de la universidad y le ve que, oye, tenéis todo mi manga. Y sí, sí, yo lo compré, pero me hubierais dicho y te lo regalo, te hubiera regalado, toma. Ah, sí, pero es que no lo he leído, le dice. Y ahí como que toda la cara de felicidad, la poca felicidad que tenía se le va porque no. El loco lo estaba coleccionando únicamente porque él era conocido de él, ni siquiera lo No había lo había leído, leído todavía. claro. Entonces, ahí, claro, ese momento como que se amplifica en el final, porque en el final la niña sí efectivamente había visto el manga y lo había leído y era fan de él y le había cambiado, por así decirlo, la vida. Que seguramente es como el mayor halago Conectó que te con pueden alguien. dar, po. ¿Cómo? Conectó con alguien. Logró conectar. Claro, que es Bueno, algo que no pasan con el resto de las personas con las que habla. Ni siquiera con la mamá habla, pues. Eso Juan, eso quería mencionar hace un rato, que algo que muchas veces también los mangakas como que no tocan mucho el tema de las relaciones como padre e hijo, eh, cuando no son adolescentes, sino que cuando son adultos. Y es cuático, weón, porque como que el loco, weón, es como en la wea, pues, weón. O sea, como que pasan, después le dicen, no, cuando, puta, no, hace como 6 meses hablé con ella. Weón, lo último que le contaron es que el papá como que se había quebrado un hueso, creo, una wea así. sí, Y el loco así como que ni ahí, weón. Y yo digo como, ¿qué wea, weón? ¿Es que somos los latinos muy apegados a nuestra familia? ¿O en verdad hay parte del mundo donde es normal que tú no hables con tu papá, weón, en 6 meses y como que eso así como, ay, así una wea? Weón, la mamá no tenía idea que se estaba separando, le invitó a los dos como a Navidad para comer, ¿cachai? O ven a darte una vuelta Sí. quizás. Qué chucha, weón.
Yo creo que es cultural igual porque cuando va el pretexto que tienen para ver con su prostituta amiga que para ir a este pueblito donde es porque a ella le piden que tiene que cuidar a la abuela. Y ella da como razones, yo soy la única que está desocupada para hacerlo. No da como una razón así, no, es que a mí me gusta mi abuela, ¿cachai? Ni nada de eso, su No. excusa era Eso esa. también en mucho de la cultura japonesa y se ha visto en muchos casos con algunas mangakas mujeres, weón. De que en Japón se asume de que como la hija menor, mujer, se tiene ¿Ya? que hacer cargo de los papás cuando están viejos. Y no es como que allá contrates como tú como un cuidador, enfermero, lo mandes a un hogar de retiro, no. Es como que tú te haces cargo. Entonces, ponte tú, eso fue famoso en una época que la mangaka de Fullmetal Alchemist como que escribió muy poco en mucho tiempo porque estaba cuidando como a su mamá que estaba enferma, ¿cachai? Y hubo varios años así como que escribió casi nada porque su mamá estaba enferma. Y es como yo Bueno, decía, pero weón, ¿cómo tú no vas a poder ser una mangaka que, puta, no sé si millonaria, pero tiene que tener hartas lucas, pues weón, si escribiste una serie súper exitosa? ¿Cómo no vas a tener plata de contratar a alguien 100% dedicado para esta weá? Pero al parecer es como que en la cultura japonesa no, pues weón, esa weá está mal, ¿cachai? Tú te tenés que hacer cargo, tú eres la mujer, la hija mujer, tú te haces cargo de esta weá. Mm, Y he escuchado varios casos así, ¿cachai? De mangakas mujeres que han tenido como que posponer un poco su trabajo por hacerse cargo de familiares con enfermedades crónicas, ¿cachai? tiene sentido entonces. Entonces, sí, igual es como, claro, es simpático como, sin ser el tema principal que trata el manga, uno va viendo como esos aspectos de la sí. cultura acá, que en muchas otras weas, como en muchos otros mangas, uno no lo nota porque no, como la historia que quieren contar es otra, ni se menciona esa wea, ¿cachai? No es un tema. Es que algo que lo que habla el mismo tipo que con los temas del manga como, no sé si es adolescente, no sé si se refieren a esos términos, pero el loco como que tiene como un tema con los temas tratados dice que son como para vender copias nomás, no hay nada de profundo. Que todo superficial, porque en una parte creo que dice, todo tiene que ser como teta o violencia o qué más decía, no recuerdan, como tres weas, así como, que la wea que más vendían, teta, violencia, humor, creo, una cosa así. O ¿Qué otros mangas mencionaban? Mencionaban a Hunter. Hunter X, Hunter. que le Hunter dicen x Hunter. si sabía cuándo se iba a acabar el hiatus, concha tu madre. Y estamos fequita 2015, era profético. Pero Y también y mencionan a Tezuka también por ahí. Sí, eso, ese lo comentamos también. Ah, ya. claro, que ahí lo No dice. me acuerdo cuál era el otro que mencionaba junto con Tezuka, sí. No me acuerdo Como para tampoco. buscarlo, como a ver quién es. No, pero hay como, no sé, el tipo a mí me asusta un poco lo metatextual que se puede volver esto, porque como en el caso del manga anterior nuevamente, el protagonista se parecía físicamente al autor. Ojalá Ya, que el autor no se parezca, Sí, ojalá que Inio eso, Asano en personalidad no se parezca a este weón, era po, una de las weón. cosas que quería decir al tiro, se me había pasado, que no había buscado a Inio Sano y estaba seguro que si lo buscaba, dije, te apuesto que Se el mismo parece caleta al diseño de autor nuevo. joven, weón. A ver, vamos a si, se, buscarlo, Inio Sano, a ver. si se parece, tiene el mismo pelo rubio que Ah, el bueno, pelo rubio como cuando estaba escribiendo que con sus lentes y todo, es como cuando estaba joven con sí, los ojos de gato, es igual. sí, Y bueno, Parece weón. caleta y lo estaba buscando también. Oh, todo eso, tío, el tipo. no, sí, es muy autobiográfica esta cuestión, obvio. A Pero ver, aquí también hay, pillé el otro que mencionan. Chotaro Ichinomori. Eh, fue una figura influyente, murió en el 98, fue una figura influyente en el manga, en el medio tokusatsu, con la creación de varias series populares. Ah, este fue el que creó Cyborg 009, Kamen Rider y Super Sentai. Concha tu madre, po. Por eso. Me suena a Cyber 009 y Super Sentai. Super Sentai y los Power Rangers, pues, weón. Y Kamen Rider, una wea que parecía, pues, era la wea Parecía. que andaba en moto. Claro, es como un insecto que anda en moto. Sí. Yo no cachaba que Super Sentai partió de un manga o se habrá partido la wea de la serie. No, pero Ay, no, sí, weón, es un manga. por lo Mira, que se ve, sí tienen que ser adaptaciones al toque. A ver, Super A mí igual lo que me gustó un poco o sea, no, en realidad me gustó harto esa como sensación que tiene o ese miedo que tiene el autor de la página en blanco.
Que varias veces muestran la página como que está en blanco y el loco no puede sortear esa barrera que es la página en blanco. Es como bien así de que no tiene nada el tipo, no tiene nada para llenarla, que algo debe ser terrible para una persona que vive de crear cosas. Creo que eso tiene como un nombre como concepto, el horror vacui. ¿Sí? ¿Cuánto? Horror vacui, sí, creo que estoy casi seguro que lo había escuchado la otra vez, que tiene que ver con la página en blanco. Deja verificar. Mm. A ver. Claro que Ya. el temor que tiene él y que consume toda su depresión también. Claro, mira, acá sale con Wikipedia. La expresión latina horror vacui se emplea en la historia del arte, especialmente en crítica de la pintura, para escribir el relleno de todo espacio vacío en una obra de arte con algún tipo de diseño o imagen. Claro, tiene que ver con el tema del miedo al vacío. En este caso, aplicable cuando está ahí con una página en blanco. Claro. Y Es un acá, monstruo. esa es la revelación que a mí me gustó, que me elevó mucho más como el manga cuando yo lo estaba leyendo. Está buena, weón. Claro, porque el tipo te da la impresión hasta que se iba a salir con la suya, una cosa así, entre comillas la suya, bien entre comillas, pero que no se le critica. Si eso es lo que a mí me da un poco de rabia hasta esa parte de la historia. El loco no se le dicen cosas, se le habla de que, no sé, lo que decía yo, que el insulto más grande que se le da es que yo vendo más copias que tú, ¿cachai? Una cosa así. Y Cuando se pica con la. Con Con la la... existente, weón. Sí. no, y con la señora después, pues, También, también le da la misma... Pero sí, la pues, señora El, igual el- le el confiesa mismo que ataque. también ella tenía un tema con eso. Como que ella en verdad, como que él en un momento lo había empezado a despreciar porque él vendía más que las series que ella editaba. claro. La cosa es que él lo saca como insulto en un principio, porque él se lo dice a la ayudante, le dice, tú tienes que respetarme porque yo vendo más copias que tú. Y después llega la señora, al ratito después llega la señora, y la señora le dice, de vuelta le da el insulto, pero no se lo dice que ella venda más copias, dice que la autora que la que está trabajando vende más copias que él. Y que por eso le presta más atención a ella que a él. Y ahí eso es como que lo que le dicen como que lo que más le duele, pero nadie le critica sus actitudes, ¿cachai? Los amigos como que lo tratan de guiar, pero no le pegan una zamarga así buena como decirle, oye, estáis puro weando, ¿cachai? No, excepto la persona que al principio termina con él, que no se revela, si no se revela hasta el final, que le dice que te da a entenderse que el loco le importa demasiado el manga y no mira para los lados. El loco si va a pegar codazos, los va a pegar fuerte hacia los lados y no, con tal de llegar a su objetivo, y eso a ella le da como miedo. Y que en el fondo ella sabe como que realmente lo que es un monstruo, que es lo que realmente, seguramente es como se siente el huevo. Si para ponerlo en escrito eso yo creo que hay que sentirlo. Por las cosas que él hace también, por cómo trata a la señora, por cómo se llama, con su relación con la ayudante, ¿cachai? Con su relación con la mujer en general, y esta niña que lo conoció como de chiquito, por así decirlo, en la universidad, ella se da cuenta inmediatamente, con sus ojos de gato, que es el tema ¿cómo se llama? Por eso es importante después la otra niña que se aparece después. Que él se va a convertir en una mala persona, por así decirlo. O se va a convertir en un monstruo, no sé si metafórico o real, pero y ahí dije, acá se puso bueno, acá como que apuntaló bien esta idea, porque en un principio a mí como que me estaba chocando un poco, que igual, sobre todo con lo que pasa al final con la señora. Decía, oye, pero ¿cómo este weón la va a sacar pelada con ese crimen que hizo? Y que es violarla. Y después, claro, él se da cuenta que él es un monstruo, él sabe que es un monstruo. Y Yo soy el único momento que. O sea, yo soy el único que en estos momentos cuando el weón se queda como pegado mirando la línea del tren, yo dije, este culiao va a saltar de repente así como. Se tirar de No, cabeza la wea, weón. no se me Como. ocurrió. ¿en qué Y yo momento se pensé que queda, le veces así como, este weón se va a matar, coche tu madre, así como que. ¿en qué momento se queda pegado porque hay una escena cuando Ahí- se despide cuando termina esa visita en el pueblo, que él se queda esperando el tren y y se ve a ve, sí mismo así como casado con la otra teniendo hijitos. claro, Sí, sí.
que es como lo que tenía su amigo, que él tenía su familia con su niño, y él también como que quería ser normal, ¿me da a entender? No O sé, no sé, todo un sueño de un segundo, así. claro, que yo igual pensé, oye, Y es podría cuático ser. después cuando el otro no lo llama nunca más. Y después como que él la ve en el catálogo de las que se ofrecían y era como, oh, el weón casi se pone modo full incel ahí, como, Sí, porque el tipo la llama, pero la llama directamente a ella. sí. Claro, Y ya no, no por contrato. no Y por después contra. dice que le daría vergüenza como contratarla, porque... Sí, pues, y es verdad, pues, weón, si no te contestó de forma privada, y nada que Porque, ver después por la otra weá, ¿cachai? Pero es curiosa la relación como que establecen ellos. Claro, porque a mí no me quedó claro si la vez que salen al pueblo fue como pagado o no, pues, ¿cachai? Me dio a entender que no, pues. Se debe entender que no. Yo también no, entiendo que no. Y que incluso ella se rajó con el auto, ¿cachai? sí, Entonces, de pero, hecho, estaba teniendo como una relación extralaboral con esta prostituta. ¿cómo se llama? Igual me da la impresión que como que no conectan tanto, si bien conectan, ella le cuenta un poco de su infancia y todo eso. Ella le dice como que uno le da a entender que sabes que ella lo único que sé de ti desde que no eres un astronauta, una cosa así, ¿cachai? Como que el tipo de igual no quiere abrirse con ella porque seguramente él piensa va a recibir la misma respuesta que tuvo con la niña del principio, que básicamente le dijo que era un monstruo, ¿cachai? Claro, y él Claro. dice po, que las niñas con ojos de gato lo ponen nervioso. Claro. Es más, si te fijas, a todas las demás prostitutas, él les cuenta que es mangaka, pues sin mayor problema. Pero Como que ella no, po. se abre al tiro. En cambio, con esta se lo guarda todo. No quiere que lo Y es identifique. cuático porque es con la que más se ve, pues, ¿cachai? Con la que más se ve es a la que menos se abre. Mm, le Y ella lo tiene, diría por cuenta propia. De hecho, en claro. un momento le pide como una firma y le dice así como, oye, no, si eres bacán, me gusta tu arte y la weá. Y el loco como que queda como feliz pero descolocado. Es como bien rara la Mm, sensación de ese momento. claro, no es una sensación de felicidad, es como más de sorpresa, ¿no? No es como Claro que que. también, pero de la perspectiva del autor de manga, entonces, o en este caso de cómic, diciendo, oh, sí, como averigüé cuál era tu nombre buscándolo en Google, o cuando me agregaste al WhatsApp. ¿Y qué dibujaba ahí? No, nada. Ah, el dibujante Gaturro, no sé, una wea así, por darte el ejemplo. No, pero ahí te escondí, weón. Claro, ah, claro, ahí te escondí, weón, claro. El Uy, dibujante Gaturro, oye, recientemente lo mató a Gaturro, parece, se retiró. Menos mal, ya era tiempo ya que dejara de calcar. Se le acabaron las tiras de Garfield que copiaba. No, se retiró Jim Davis y él no se retiró hasta que no. la wea. Puta Nico, weón. Ay, pero así con este compadre, es una historia muy, no es trágica, pero es extraña en el sentido de que el tipo te da a entender, en cierto momento te puede llegar a dar pena por su depresión y todo eso, y por su. Mm, Como que siento que este manga, o como en general, no he leído otras cosas de Asano, pero siento que este manga es un manga muy adulto. Pero muy adulto en el sentido de que como no tanto de la escena de sexo, justo salió una escena de sexo. Punta sal- No, no me refiero a Voy eso. más allá, porque las escenas de sexo acá no están gratuitas, son bien contextualizadas. Sí. Como, pero no me refiero a eso, sino que me refiero como a de que es un manga que yo creo que si yo fuera joven, así, si yo tuviera, ponte tú, puta, oh, ya no soy joven, en verdad. Los 20 años del principio, el loco no Si yo te. tuviera así, ponte tú, 19 años, 20 años, yo creo que no apreciaría esta historia como la leí ahora, ¿cachai? Mm, Como si tuviera o 16, 17, no por el criterio, sino que por las experiencias de vida, pues, ¿cachai? Temas, pues Como sí, yo creo que le habla mucho a este adulto que ya le pasó como un tramo de su vida y se cuestiona qué onda ya hasta está ahora. como en la etapa donde realmente te cuestionas y así como que quiero hacer como en 10 años más, me gustaría seguir haciendo lo mismo, me gustaría hacer otras sí. cosas. Claro, es como que le habla a ese adulto, porque tú probablemente un joven
historia no pase mucho, ¿cachai? Como que no, tal vez Yo no, creo que no. por eso le dio también a Asano, ¿cachai? Porque Asano le habla a un público que normalmente muchos mangas no le hablan, ¿cachai? Como que uno muchas veces escucha hablar de una serie seinen, qué sé yo, pero al final es como la misma What the Shonen, pero con más sangre o más violencia o más sexo, ¿cachai? Pero no es como que sean necesariamente más maduras las temáticas. En cambio aquí uno sí siente que las temáticas son maduras, pues, weón, ¿cachai? Como que no es una weá explosiva, que es una weá lenta, ¿cachai? Pero que es más reflexivo, ¿cachai? No sé si se podría decir como... Yo me acuerdo que me pasó algo similar cuando vi el Club de la Pelea. Particularmente en una escena donde el personaje de Norton, él siempre viajaba en avión y se imaginaba que en algún momento en esa rutina el avión se estrellaba. Y yo decía, este loco, en esa época cuando la vi joven, decía, este loco es suicida, ¿no? De esa forma el Club de la Pelea. Pero después, cuando uno se ve en el trabajo y, por ejemplo, toma un bus todos los días que hacen el mismo recorrido durante tanto tiempo, tú decís, puta, ojalá que pase algo extraordinario. Y yo decía, por eso este loco quería. Solo como cambiar la rutina, así Sí, pues como... solamente para cambiar la rutina esperaba que se estrellara el agua. Y yo decía, claro, esta weá es como más adulta de lo que lo que uno piensa. Con esta manga igual tiene sentido lo que hablas tú, porque claro, le habla como a un público que no. Quizás yo no tengo idea quién es el público objetivo de los distintos tipos de manga, pero me imagino que debe haber, no sé, uno como para 13 años, otro para 18 y otro para arriba de 20, una cosa así. Este loco derechamente está pegándose a gente de 30 y 40, una cosa así. Claro, que yo no digo que no lo pueda leer alguien, ponte tú quizás de 16 años, pero dudo que lo encuentre interesante o lo aprecie de la misma forma que la lectura que le da uno, ¿cachai? Claro, no le va a pegar igual, pues. No, no son. Sobre todo con el tema por ejemplo, el tema de la familia, ¿cachai? ¿Por qué se imaginaba él teniendo familia? ¿Por qué después al final dice que hoy siento que perdí 10 años de mi vida haciendo esta weá? Habla de la plata, que es una weá que también me llamó la atención, que dice, hoy con estos 10 años de trabajo me gané 2 años De libertad. de libertad, como que no es buen negocio, da a entender que. Bueno, como el pico, si además piensa que él en el día a día no vive, pues, weón. El weón en el día a día de trabajo, weón, está todo el día puto trabajando, ¿cachai? Tú decís, como en qué weá se gasta la plata que le alcanzó el ahorro para 2 años nomás, weón. Prostituta. Que- Eso- Claro. o sea, bueno, sí. Pero, o sea, todo también es que el loco nunca habla de cifras, pues nunca le dice que tiene una cifra, no sé, la alcanza para arriendo de la casa. Porque en Japón todo es chico, ¿cachai? Entonces no sé ve con No, pero el- si se hablan de cifras, pues ella le dice cuánto le cuesta Ah, su tenés casa. razón, pues. El Tenés weón le razón. dice cuánta. El weón incluso en una parte muestran como el cheque, muestran el depósito de cuánta plata le pagan. Tenés razón. Con todos los números, así como. Que para mí no significa mucho, pero yo creo que si estuviera en pesos chilenos, de repente diría, oh, concha tu madre, así como. Pues claro, es mucho o es poco. Sí, tenéis toda la razón. Hay como 2 veces que le muestran el sueldo. O sea, no el sueldo, pero sí el sueldo. O Sí, la en la edición que tengo yo le ponían en pesos argentinos del momento, supongo, porque va a cambiar. No, pero es que hablemos de monedas serias, pues, Tori weón. va a poder cambiar la weá, va a tener que ir al año de publicación de la weá para cachar así como cuánto está el peso argentino. No, no, pero cada vez que hay una cifra le ponían aproximadamente tantos pesos argentinos. Como, ¿Y cuántos trillones eran los weón? pero los tenía como notas al Te pie. alcanzaba para comprar un kilo de pan con la weá, ¿no? Pero en Antofa, un kilo de pan de Antofa. Claro, el kilo pan en Calama está como a Claro. lucas. Esa weá en Calama. Ay, 2 lucas. Cada esta razón que hablan de plata, weón. Seguramente ahí tenía una mejor perspectiva porque la ponen en euros, la que leí yo decían en euros, eran como 1100 euros, algo así. era la versión de normal a usted. Claro. Y ahí te arman más o menos la idea de cuánto el loco ganaba, cuánto tenía ahorrado. Es algo más estable para calcular, pues aquí no. Dejar el año de edición de esto. Saca el desplegable que sacaron para la edición argentina, weón, de cuando muestran la cuenta bancaria. Una línea de tiempo del peso argentino en los últimos 5 años. Una línea abajo, así, tiraste hacia abajo.
Páginas desplegables, pero en vez de para el lado, claro, hacia abajo, así como Hacia abajo, cómo cayó el peso argentino. diagonal. Claro, Ay. pero. O no Pero sé qué bueno rimos nosotros, weón. Si el sí, dólar no es culiao chiste. aquí ya está como. No, hoy día se Me una bajada, parece. me Puta, fue una weón, la bajada. bolsa se estabiliza y es como la mierda para la gente, pues, weón. Esa es la weá que dice, así como la bolsa se da la chucha, estamos haciendo las cosas bien. La cosa es que el tipo da perspectivas de como de trabajo en el sentido de plata. O sea, cuánto ganó, trabajé 10 años, gané esto, me gané 2 años de como de descanso. Y, y se cuestiona, no sé si habrá valido la pena por un... Y yo creo que de ahí también viene ese llanto un poco al final cuando se encuentra con esta niña y le dice que, oh, sabes que me ayudaste con mi depresión, gracias a tu obra. La niña En no, el primer momento yo creo que el weón siente que valió en un poco que sea la pena, pues. sí, porque eso es la niña en ningún momento. ¿Sabes que yo tenía la idea que a lo mejor este weón se iba a meter con la cabra? Dije, Yo también lo pensé, caleta, el Warren Ellis, la gran Warren. claro, la gran Warren, dije, oye, este weón seguramente. Menos mal que no, el loco no se va para allá. Pero sí se reserva ese momento al final cuando le dices, ¿sabes qué? Tu historia me ayudó y todo eso. Y el loco como que le sale una lagrimita así de que, chuchas, quizás sí valió la pena haber estado trabajando 8 años o 10 años en una historia. Porque el loco, esa es la que me llama la atención harto con respecto al otro manga también. Que los locos tienen como una idea del manga como bien así idílica, weón. Bien romantizada. Sí, pues bien romantizada, que se contrapone con lo que es la industria del manga, que es una weá de Es una fábrica de fábrica de salchichas. milanesa, pues, weón. Sí, pues fábrica de salchichas. Y los weones quieren como que pelear eso, pero están cagados, no pueden, pues, en el sentido de que no. O sea, lo pueden hacer, pero tenéis que pegarte un hiatus de 2 años para sacar una weá como esta, por ejemplo. Yo creo que es muy metalingüística la historia, sobre todo viendo las fotos del autor, comparándola con el dibujo, pero habrán Bueno, pasado 2 años, si la señora del autor tuviera ojos de gato, yo me asustaría, weón. claro, o si fuera O sea, editora, yo que ella me asustaría. sí, también. O los mismos ayudantes, ¿cachai? Ojo al charque ahí con los ayudantes. Es todo tan raro, weón, en el mundo japonés, sobre todo porque se tratan de sensei, weón, como hay un tema de respeto. Senpai. Sí, pero no, pero eso es como frecuente ya nomás, pero es como un tema cultural. De hecho, hasta los doctores le dicen sensei, pero no como que lo vean como un maestro superior, sino que tiene un tema jerárquico superior, pero es como estándar. Y yo no lo digo tanto por la formalidad, sino lo digo porque se establece como inmediatamente una relación de respeto, ¿cachai? De que alguien es superior a mí que, puta, en el papel suena válido, pero con este weón así, no, como que te asusta un poco a lo que puede llegar, o hasta dónde puede llegar. Acá, por lo menos, puta, con la traducción de Ibrea te queda ya que es como el acoso que hubo fue laboral. Que igual es malo, ¿cachai? Eso no es algo bueno, pero no pasó algo peor que yo en mi mente fatalista había creado en mi cabeza. Pero quizás en otras historias de otros mangakas que quizás no se cuentan, sí pase, ¿no? Entonces, como bien así, te pone en perspectiva hartas cosas. Esta historia y el manga anterior te pone en perspectiva harto lo que es el tema de creación de manga y cómo funciona la industria, pero a nivel chiquitito de autor, ¿cachai? A nivel ya macro con la editorial y todo eso no tenemos idea, pero no se da a entender que la editorial no se va a meter adentro de la casa de la autora a vigilarlo a ver qué está haciendo, ¿cachai? Claro. Igual eso tiene como un componente meta, po, porque las historias de Niño Asano todos van como en una línea bien independiente, po, no en hacer algo como destinado como a hacer superventa o al público otaku, entendiéndolo no como el que lo vemos acá, sino como el público Yo otaku creo que este weón japonés se que tiene que tiene haber un gusto en sorprendido específico. mucho cuando alguna de sus obras como que le fue súper bien. Tú entiendes, dicho como que weá, loco, weón, se escribió como weá, como muy depre y muy para un público muy específico, como chucha esta weá fue ¿Cómo pegó? como que tanto vuelo, weón, de más. Capaz que le dé miedo que lo funen también, po. La otra vez, ¿a quién había, Ojalá yo antes así.
Sí, no me acuerdo con la otra vez quién salió de estos mangakas que también estaba hasta condenado por pedofilia. Pues. El de El Rurouni de Samurai Kenshin, X, Samurai pero X, no era por Ese, weón. pedofilia, era por posesión de posesión. pornografía infantil como en su disco duro, así. Que no grabó él, pero igual, como que sí, Pero, y creo fue que de grave. la pena era mínima, una wea así como. Es que en Japón está súper normalizada esa weá, porque creo que son como 2 años y le dieron como pena remitida, así como. Claro, como anda a barrer las calles, una wea así le dijeron. Porque él no abusó de nadie, pues él tenía como en su computador nomás. Pero te queda como antecedente, o no sé, weón. Yo me acuerdo una vez que vi un documental como de un asesino que cometió un asesinato recuático en Japón. Y los locos, creo que mató a una persona, niña, la metió en una maleta, la fue a dejar a un parque, una cosa así terrible, brígida. Y el loco le dieron como lo justo la cantidad de años, no sé, no me acuerdo cuántos años, y después salió y anda libre. Y es como, ¿cómo se llama? Y el documental, la pregunta que hacía era como que se había valido la pena todo lo que había pasado el sistema japonés de justicia, y si este bueno estaba listo como porque el loco le preguntaban, no me acuerdo el nombre del compadre, pero le preguntaban Pero que como si usted está te. arrepentido, Claro, y el loco decía, no, no, ¿cachai? No, no, yo voy a cumplir mi pena, que era poca en relación al crimen que había hecho, no sé, habrán sido como unos 15 años, una cosa así. Luego salió y le preguntaron, dijo, no, ¿usted arrepentió? Y se fue caminando, así como, puta, tal. si quieres saber más sobre cómo funciona el sistema penal japonés, ahora últimamente puede leer Jujutsu Kaisen. Ese manga se fue mucho en esa. Sí, no, Sí, se fue mucho como en un personaje que es como un abogado defensor. Y weón, primera vez que veo un manga así como tan mainstream, así de la Shonen Jump, que se mandó una crítica así, pero descarnada al sistema legal japonés, así como diciendo que la weá, en el fondo está arreglada para meter y condenar a gente que no es culpable, ¿cachai? Porque ah, Japón, no sé si cachan, pero tiene como las causas perseguidas, como que los fiscales tienen como un 99 por ciento como de eficacia, ¿cachai? Y es porque los weones como que, no sé, po, si hay una causa que los weones creen que no van a ganar, no la toman y nadie investiga la weá, ¿cachai? no, Ah, qué Porque guático. tú quedas muy mal en tu historial como que tú no ganes una causa. Entonces los weones Mm. prefieren abandonar esas causas, ¿cachai? Y todo el sistema de los jueces y qué sé yo, es como 1000 veces más bacán para condenar a alguien que para que ese weón sea defendido, ¿cachai? Como los recursos para defender a una persona en Japón son súper bajos. Entonces los buenos prefieren tener como un buen preso, aunque no sea, que no haya un buen preso, ¿cachai? no, Entonces, no, la wea es pa'l hoyo, weón. somos Oye, más, se lo está quedando dormido fantasma y es medio Sí, vamos tarde igual. terminando mejor. Un poquito. ya. Y además que toca recomendación de la otra semana ya. Que le toca Ya, al Toripe, si no me sí, equivoco. a Toripe le Yes. toca la recomendación de esta semana, así que yo creo que podemos empezar unas palabras al cierre para este Reiraku. Vamos Eh, preparándonos, así que mándanos a leer Mein Kampf para practicar. Para ir preparándose, claro, para entrar en Para, el para, ambiente. para nuestros nuevos amos. La llegada de nuestros nuevos amos. Con amor, niñita. Ah, ahí Puta, mientras fácil. Felipe le compramos tiempo para que pueda investigar en su librero. No sé, ya lo tengo elegido. ¿Sí? Ah, Ya me lo ya. compré. Ya. Ancari, danos tus impresiones finales sobre este Reiraku. A mí me gustó mucho el dibujo, me encontré como diferente a lo que yo estaba acostumbrado a leer manga, como les vuelvo a repetir, yo no leo manga, así que estos 3 de 4 han sido sorpresa porque yo nunca no había leído Tezuka y eso que me ha sonado, no había leído cómo se llama el Gonagai. Gonagai, tampoco no había pensado que me sonaba tan bien. Y este también, este ni siquiera me sonaba, así que para mí fue sorpresa, estaba muy entretenido, sobre todo por el nivel de madurez que tiene la historia. Así. Para apelar a un público diferente a lo que yo había visto de manga, porque el manga es como bien adolescente y no nos vamos a engañar tampoco. Yo leo igual más superhéroes y también es un público que se supone que es adolescente, niño, que esté secuestrado por los adultos es otra cosa, pero yo quedé muy satisfecho con la historia en el sentido de que es un personaje bien fallido, pero también en algún momento se lo hacen ver, o ya se lo hacían ver y no sé cómo se llama, no se revela hasta el final de la historia, así que bien, me gustó harto.
Se lo recomendaría a público con criterio formado, ¿no? Quizás no respetando la edad un poco el protagonista igual, porque por el tema de ese sentimiento de que llegaste a cierta parte de tu vida y no sabéis cómo, si vais bien encaminado o no. Que es algo que puede ser muy superfluo, pero quizás también puede ser muy válido para, para varias personas, porque puta, la vida es, como se llama, bien particular en el sentido de que no es impredecible. Pues, entonces, lo que uno proyecta para 10 años no se cumple o cambia completamente. Así que muy entretenida la lectura de Iraku. Recomendada para todos los que Si escuchen. buscamos qué significa Reiraku, Es como en caída, en descenso, como un chucha, desplome. tiene sentido. Ah, chuta. Tiene todo el sentido del mundo el nombre. Eso, Rodrigo, tus impresiones finales sobre la lectura de esta semana. Eh, Me gustó harto. A veces fue incómodo de leer algunos momentos, debo decirlo. Pero eso yo creo que es bueno, porque me generó sensaciones el manga, po, ¿cachai? No me dejó indiferente. Es un manga que te produce cosas, es un manga que te lleva a reflexionar sobre muchos temas. Y yo creo que algo como que le podría quedar dando vuelta, ¿cachai? Como que algo que se va a quedar conmigo un tiempo y voy a seguir dándole vuelta a algunos de sus temas, quizás. Entonces, creo que es un buen manga para una instancia como esta, como de lectura, como para conversarla, porque hay harto que hablar, po, y a todos nos llega un poco en mayor o menor medida. Entonces, uno se puede identificar con algunos de los temas que se hablan en la obra. Y como digo, creo que lo que mejor podríamos decir de esta obra es que es una obra que se siente muy humana, que está bastante bien dibujada, así como a nivel técnico. Eh, yo esperaba que iba a ser menos, como que yo tenía ese, y dije, va a ser una buena historia, pero quizá el dibujo no va a ser tan bacán. Y no, me gustó mucho el arte que tiene. Y eso, súper recomendado. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en cuanto a mí, bueno, me extendí harto al inicio, como explicando un poquito, pero me gustó la lectura de Reiraku. Me llama la atención que, como al ser un toma autocontenido, me da la confianza suficiente para conocer un poquito más al autor y ver qué otra obra como ha publicado. Tal como dijo Ancani, es una buena lectura para leerlo ya pasada la barrera de los 30 años. De hecho, independiente de que uno no se dedique a una faceta artística, pero especialmente para quienes se dedican a una faceta artística, me parece que es una lectura súper recomendable. Me parece que el tomo en sí es muy regalable, ya sea la edición de Norma, de España o la editorial Ibrea. A mí que Toripe se compró las 4 versiones que hay y ya tiene que tener un video listo. No, la norma era mucho más barata, pero la Ibre era la disponible, así que me fui por Ibre. Bueno, para alcanzar a leerlo, ¿no? Sí, aunque la de Ibrea le ponga la cresta de punta. Pero bueno. Claro. Chau, No, ¿sabes qué? chau. Era bien, aprovechando el espacio para hablar de la edición, era bien poco lo que tienen como concepto que conjugan verbos así como argentino, ¿no? Como, No había tanto eh, argentinismo. no, algunos pocos que ahí les mandé una foto al chat interno por muy poquito. Dibujá, dibujá. Ya salís con estas pavadas. ¿Y vos qué Claro. haces? ¿Haces dibus? ¿Y cuántas ventas tenés? Ahí dice. Sos negro envidioso. Anda a comerte los postres. Mangaka de short. No, pero eso, si como fuera la broma, es un super buen manga, es muy recomendable. Si alguien, como que al fin lo que me pasó a mí, pues si alguien no se quiere como todavía encalillar en una lectura de largo compromiso como Oyasumi Pum Pum, lean Reiraku primero, y si les gusta, después ya se tiran a las obras largas de este autor. Que ojo, esta si bien es como una novela autocontenida, también la otra es como de otra historia y tomos que tiene son como historias cortas, entonces eso también como hay algo como que para saber un poquito de cómo se tira y cómo trabaja este Inio Asano.
Felipe, por favor, danos tus impresiones finales sobre la lectura de esta semana y después nos dices qué es lo que recomiendas para la próxima. Bueno, cortito para ir cerrando. Me gustó el autor. Como digo, hace varios años que había leído de él gracias al sitio. Muchas reseñas. Yo creo que tenemos por lo menos 4 artículos dedicados a Asano. Así que le tenía harto tiempo ganas y no, me gustó bastante como los temas que contaron, el muy buen dibujo que tiene, muy realista, los fondos tan detallados, las temáticas tan maduras y múltiples que trae, como decía Rodrigo, probablemente me quede dando vuelta harto rato y yo creo que me lo voy a releer pronto, un poco ya sabiendo un poco todo lo que pasa. Y recomendable, yo lo prestaría harto, la verdad. Así que eso, no me gustó bastante. Creo que un autor que creo que le seguiré el ojo ahí. Tal vez de repente me lea otro ahí, tomo cortito. Y bueno, ya saliendo ya de este mini ciclo manga que se formó involuntariamente, otra lectura que tenía pendiente, que voy a aprovechar el club y también un poco por tal vez temática contingente chilena, o no. Aquí éramos el enemigo de George Takei. De Esa Cold la Art Anime. mencionaba hace un tiempo, sí. Que creo que ganó algún Eisner por ahí. Sí. ¿No? George Takei cuando estuvo en un campo de concentración de Estados Unidos, ¿no? Como... ¿Es esa que es la me historia. estás diciendo que la madre patria de la libertad tenía campos de concentración de gente estadounidense incluso? De ciudadanos estadounidenses. Así ¿Y que... por carácteres raciales? No lo puedo creer. Así que un poco contingente tal vez. Te viene. Para que se empiecen a hacer la idea. Eso es lo que nos está diciendo Felipe. Vayan acostumbrándose. Así que esa es mi recomendación por ahora. Creo que no es tan largo. No sé cuántas páginas tiene esto. Sí, pues se ganó el Eisner a mejor trabajo de no ficción, creo. Ah, ya. Así que esa es ya saliéndonos del manga. Pues podríamos hacer un ciclo de obra Semi saliendo, porque igual es. Claro, semi saliendo, es verdad. Podríamos hacer un ciclo de cómic basado en... Autobiográfico. o de cómic basado en hechos reales. Puede ser, Podría ser. si les tinca aquí en el segundo, Méndez, Rodrigo, ahí si quieres agarrar el vuelo ahí, pues se puede armar un miniciclo ahí de eso. Así que esa es mi recomendación. Bueno, no la he leído, así que lo quería leer, así que aprovecho el club de nuevo para obligarme a leerlo y comentarlo con ustedes. Buena recomendación, Felipe. Así que eso, con eso yo creo que damos por terminada la sesión de hoy día. Muchas gracias, chicos, por participar y por alcanzar a leerlo a tiempo. También Felipe por la recomendación para la próxima semana. Y bueno, algo también para un poquito para distraer y pasar las penas después de una votación que por lo menos... ¿Te quiero volver chango? Claro, que estamos preocupados, pero todavía no se pierde la fe, así que... Claro. Para que salga todo bien nomás. Y si no, pucha, para esto tenemos la lectura de Felipe, para saber dónde vamos a terminar en un tiempo. Si no, pasamos a recomendar al tiro Adolf. Así. Volvemos al manga. Ya, muchachos. Chao, que estén bien. Buenas noches. Chao.